que la veamos porque es difícil encontrar algún artículo que no empiece diciendo la desconocida Jane Addams, la olvidada Jane Addams. Es una situación habitual en todos los artículos. Y a mí me resulta curioso en esta desconocida Jane Addams, en trabajo social especialmente, que fue una mujer que la han reivindicado los antropólogos urbanos, por ejemplo, como una clásica. Hanner, en su antropología urbana, dice, una de las primeras pioneras de la antropología urbana fue Jane Addams. Los sociólogos urbanos y el trabajo social, que finalmente era una de sus identidades más fuertes y de compromiso, ha sido quien ha extendido un más manto de silencio sobre ella. Pueden haber, yo tengo varias hipótesis por las cuales una persona que en vida fue totalmente reconocida, o sea, fue reconocida teniendo numerosos doctorados de universidades, de Yale, de la Universidad de Chicago, un máster honorífico y el final del Premio Nobel en 1931, ¿no? Como una mujer de esas características había podido ser olvidada, y yo creo que ni olvidada es, ni conocida en los ámbitos del trabajo social. En los ámbitos del trabajo social, especialmente en lengua castellana, ¿no? Tanto en el Estado español como en Latinoamérica, ¿no? Que prácticamente hasta el año 2000 prácticamente nadie sabía de su existencia. Siempre me gusta contar que yo la descubrí hace tampoco tanto tiempo en un libro de un señor latinoamericano que cuando estudiábamos trabajo social y había mucha literatura latinoamericana en el trabajo social, un señor que se llamaba Natalio Kirchnerman, que escribió un pensar y hacer del trabajo social, una colección, y en el primer texto de Natalio Kirchnerman, que me parece que fue en 1998, aparecía Jane Addams. Y yo dije, uy, esta señora, ¿quién es? Nunca la había oído, ¿no? Y además en ese enfoque comunitario que siempre ha tenido colectivo Jane Addams, ¿no? En el Estado español, cuando estudiamos las asistentes sociales, pero también el trabajo social, prácticamente la persona conocida era Mary Richmond. A Mary Richmond, ¿por qué era conocida Mary Richmond? Pues porque, aunque fue una investigadora muy potente, pero se la identificaba con el caso social individual. Por lo tanto, aunque ella en su texto ese traducido de los primeros siempre hablaba de las reformadoras, fue prácticamente coetánea de Jane Addams. Nacieron con un año de diferencia y murieron con un año de diferencia. Y sin embargo, una había sido conocida y otra ignorada, no conocida. Yo creo que en aquel momento, en el momento que se empezó a estudiar, que aún no era universitario el trabajo social, los intereses iban por los intereses de la atención individualizada. Nadie, desde luego, ni en el franquismo ni en la transición se le ocurría hablar de intervención comunitaria, que sonaba comunista y lejos de mi Satanás, ¿no? Entonces, hasta ahora que parece que emerge otra vez el lejos de mi Satanás. Pero bueno, esa es mi hipótesis principal por la cual no se tradujo hasta muy tarde ninguna de las obras ni se la reivindicó como trabajadora social. A mí, como me suele gustar traer libros o acarrearlos, estos dos son los dos únicos libros traducidos de
de Jane Addams. Y además están publicados y editados. El primero, Jane Addams, 20 años en Hull House, está publicado por la Universidad de Murcia, con un empeño personal de una profesora de Remedios Maruaní, que era filósofa, y el otro libro, El largo camino de la memoria de las mujeres, que es un libro también publicado por la Universidad de Zaragoza y editado y también por el interés de Miguel Miranda, cuyo interés llegó tanto que convenció al alcalde Benlloch para que le pusiera una calle en Zaragoza. Miguel Miranda, militante de Jane Addams. Bueno, voy a... Y luego una mención a la sala donde estamos, que estamos en la sala Magdalena López Precioso, que fue una compañera de trabajo social fallecida y que compartía con Jane Addams el activismo, el feminismo y el trabajo social, que a mí me ha emocionado ver que estábamos en esta. Luego, aparte de feminista, fue pacifista, fue en las épocas de activismo del final de su vida, y antes de pacifista fue feminista muy implicada en el sufragismo de la época, en la demanda del voto, en la lucha por el voto, y luego también con una especial, si hacemos alguna diferencia entre los feminismos, más identificada con el feminismo cultural, feminismo de la diferencia, lo conocemos aquí, y con el feminismo de la igualdad, aunque el feminismo de la igualdad y la lucha por el voto era una constante en su vida, ¿no? ¿Por qué nos ha llegado tanto aquí? Pues porque fue la cofundadora de la Hull House. Voy a hacer tal y como se digo a Lina, para que no me corrija cómo pronunció el inglés. Y entonces, para que no haya dudas, tal y como se lee más o menos, ¿no? La Hull House era un settlement en Chicago, que actualmente es un museo, que la fundó en 1889, ¿no? Y luego fue cofundadora de muchas organizaciones de mujeres, con otras muchas, ¿no? O sea, estuvo siempre ligada a los movimientos que ahora les llamaríamos movimientos sociales, entonces no se llamaban así, ¿no? Bueno, pues voy a hacer el esquema que voy a seguir es el siguiente. En la red podréis encontrar numerosas fotografías, artículos, muchas cosas en inglés. Yo me voy a situar fundamentalmente en lo escrito en lengua castellana, ¿no? Primero, esa introducción a la desconocida, a partir desconocida es porque además de todos los adjetivos, fue una escritora conocida en la época, aparte de una reformista reconocida, ¿no? Escribió unos 9 libros e infinidad de artículos, ¿no? Por eso es extraño que aquí se hayan traducido 2 a partir del año 2000, o sea, que te llaman la atención los porqués, y si cuando vayamos avanzando a alguien se le ocurre alguna respuesta a por qué esta mujer que vamos a ir conociendo juntas, por qué ha sido negada, olvidada. Silvia García Daudet
es una de las que escribió de los primeros artículos en castellano, que escribió La historia olvidada de las mujeres de la Escuela de Chicago, ¿no? Es una profesora y ahí aparece, como no puede ser de otra cosa, Jane Addams. Sabéis que el momento exacto, en los finales del siglo XIX, principios del XX, eran momentos convulsos y de cambio, como mínimo, ¿no? ¿Qué estaba cambiando? Pues una de las cosas que estaba cambiando cerca del ámbito universitario es que se estaban definiendo las ciencias que al igual como hay ahora peleas de a quién le toca esto y a quién le toca otro, entonces que eran los principios, eran momentos tremendos de, sobre todo en las ciencias sociales, que es qué era antropología, qué era trabajo social, qué era sociología, trabajo social, sociología, antropología, la economía cerca, la escuela de Chicago, precisamente una escuela de sociología importante y reconocida, nunca fue muy amante de la presencia de mujeres en la universidad. También es verdad que empezaban a entrar, a finales de siglo empezaban a incorporarse las mujeres a la universidad. ¿Cómo se incorporaban las mujeres? Pues en principio se incorporaban en los colleges de señoras, ¿no? Fue otra de las luchas que tuvo Jane Addams, ¿no? ¿Por qué tenemos que estudiar en universidades, en colleges separados, que por el hecho de ser de mujeres siempre tienen una valoración diferente, ¿no? Sus compañeros de la Escuela de Chicago, que yo digo sus compañeros, los cuales se aprovecharon como en esa pelea entre las ciencias de muchos de los trabajos que realizaron en la Hull House, se aprovecharon y publicaron casi como propios, ¿no? Principios de la sociología urbana, de la antropología urbana, basados en trabajos que se habían hecho en la Hull House. De hecho, cuando empezaron a darle reconocimientos en muchas universidades, la Universidad de Chicago fue de las últimas en darle en hacerle un reconocimiento. Pero bueno, tenía aliados en la Escuela de Chicago, fundamentalmente John Dewey y George Smith, los dos que no eran exactamente de Dewey se dedicaba a la filosofía y a la educación y a la pedagogía, era un gran amigo suyo, colaborador de la Hull House, y George Smith igual, ¿no? Ambos, que es del interaccionismo simbólico, que influyó mucho en las teorías de Jane Addams, ¿no? Los dos eran sus aliados en la universidad, en la Escuela de Chicago de aquellos tiempos, afamada como de las escuelas críticas a los cuales había que hacerles las críticas de la misoginia del momento. Pero bueno, ¿quién era Jane Addams? Pues Jane Addams pertenecía a una familia rica. Su padre además era un senador cuáquero que estuvo bastante, era un rico maderero, amigo personal de Abraham Lincoln, y que le transmitió a Jane todas las historias del antiesclavismo, y él siempre fue unionista, ¿no? ¿Por qué digo eso? Jane Addams nació en 1860 en Cedarville, que era una pequeña ciudad de Illinois, del centro. Y además se quedó huérfana muy pronto. Era la menor de su madre, era la octava hija de su madre, que murió al dar a luz al noveno hijo. Cuando dices esos números yo me mareo,
pero bueno, su madre murió cuando ella tenía aproximadamente 7 años y de esos 8 hijos prácticamente ninguno, hubo 3 que se murieron siendo pequeños, una se murió con 16 años, o sea que quedaron pocos hijos, tenía pocos hermanos. La otra, yo, he nombrado a ese tipo de familia una familia próspera económicamente, pero perseguida por la enfermedad y la muerte. O sea, tenían dinero, pero bueno, no les pudo ir peor, seguramente igual como al resto, pero realmente no les pudo ir peor. Se murieron los hijos, luego se murió la madre, el padre se volvió a casar a los pocos años, también se murió pronto el padre, o sea, lo ves y dices, Dios mío, que me quede como estoy, porque fue una señora que... Y luego la enfermedad, porque la enfermedad a ella, a los 4 años, tuvo una tuberculosis ósea, que yo no me he aclarado muy bien, porque tuvo diferentes intervenciones, pero que parecía que tenía la columna torcida y que tenía una ligera cojera, ¿no? Eso la hizo ser, me imagino, esto ya es un añadido mío, ser una chica, la última de la madre que necesitaba protección, era finalmente la pequeña de los hermanos que vivían, ¿no? Y estaba enferma, cojeaba, tenía fuertes dolores, o sea, y esa enfermedad le va a acompañar prácticamente durante toda su vida y la va a situar como una mujer enferma. Una mujer enferma que pese a todas esas complicaciones llevó una vida más que normal, más activa que normal, ¿no? Pero bueno, ya os he dicho que el padre, tener en cuenta que Adams nace en 1860 y prácticamente es el momento de la guerra de secesión de los Estados Unidos, o sea, sus primeros años de infancia con la enfermedad y todas esas cosas, además coinciden con la guerra de secesión. Pero bueno, cuando ella tenía 3 años muere su madre y luego el tema de la enfermedad, ¿no? Ella sus primeros estudios los hizo en casa como lo hacían la gente de buenas familias, se ocupó de ella una hermana mayor y una tata con la que ella mantuvo, le digo una nursi, como queráis llamarle, pero vamos, el lenguaje nuestro sería una tata que ya había conocido a su madre y que fueron, que hicieron. Estudió en la escuela pública de su pueblo y luego vino el primer problema y el primer enfrentamiento con su padre. Ella quería ir a una universidad, al Smith College, que estaba un poco lejos de su pueblo, y su padre dijo que no. Y entonces estuvo estudiando en el Rockford College, que estaba cerca de su casa y que era un colegio, luego fue una universidad, era un college universitario, aunque no tenía todavía la categoría de universidad. Allí estuvo 3 años. Los motivos por los cuales no la dejaron ir era sin duda por la enfermedad, ¿no? O sea, tú no te puedes ir lejos. Todas estas primeras partes, Jane Addams en 1910, cuando escribió Los 20 años de la Hull House, es su autobiografía, o sea, va recorriendo. Entonces, los primeros capítulos los dedica a su infancia, a su padre, y una de los capítulos los dedica al internado del Rockford. Ella luego, ella mantuvo durante toda su vida una vinculación con el college, primero
cuando se convirtió en un college universitario, luego fue administradora, o sea, mantuvo una relación y tuvo una buena experiencia con el college de Rockford. En el 68, recordar que su madre se había muerto en el 63, se casa con una viuda que el padre que tiene es más joven y que aporta también un hijo al matrimonio, o sea, un hijo de la misma edad de Jane, con el cual mantendrá unas, bueno, extrañas relaciones, porque es primero un amigo de juegos, luego él quiere casarse con ella y ella no quiere casarse ni con él ni con nadie. Pero bueno, en el Rockford ella ya empieza a editar una revista, que también había editado una revista en la escuela de su pueblo, o sea, que ese interés por escribir y por publicar se demuestra desde los primeros años, desde que estaba en el seu poble. Después, allí también conoce a quien sería luego su amiga, que la acompañó prácticamente en todo el proyecto de la Hull House, Mary Rosette Smith. En el 81 se muere el padre de Jane Addams, y aparte que les deja pues unos $50.000 equivalentes a $1.034.000.000 del 2016, o sea, les deja una fortunita, pero bueno, ella de todas maneras ha terminado ya el Rockford College y está con problemas de espalda y tal. Ella siempre se llevó muy bien con su madrastra. No era la madrastra del cuento de Cenicienta, se llevó muy bien con la madrastra y se trasladan a matricularse ella y el hijo de su madrastra, se van para iniciar unos estudios de medicina en Filadelfia, en la UOMen, ella y el otro en la universidad. El primer año lo hace y además lo hace bien, lo saca bien, pero empieza a estar fatal de la columna y tiene una crisis nerviosa que ya no la dejan continuar con los estudios de medicina, que ella había siempre pensado que para ayudar a los demás era la carrera ideal, ¿no? Y aquí hay una de las primeras dudas que a mí me surgen, porque ella tiene una depresión, pero es que se acababa de morir su padre, tampoco es una cosa rara, y luego además estaba muy fastidiada con la columna, le hacen una intervención, pero paralelamente le hacen una cura porque tiene un diagnóstico de neurastenia histérica, de histeria, en la época así se llamaba a la depresión. Buceando un poco más, era el momento en que tendría que haber decidido casarse. El hermanastro quería eso, pero ella no tenía nada claro cuál iba a ser. Se resistía a tener lo que tenían que hacer las mujeres de su clase, ¿no? Formar una familia y tener una historia doméstica. No estuvo nunca en ese punto. Bueno, y digo yo que esto me lo invento, pero probablemente lo ciente, que no sea mucha invención. Cuando empieza el tema de los matrimonios bostonianos, de las mujeres que se unen a mujeres, y ella tenía una fuerte amistad con Ellen Gates Starr, que había conocido en el Rockford College, empieza a haber una
si bien están bien considerados a finales de siglo, al principio era impensable, pero hay una fuerte reacción por una parte de la medicina, ¿no? Que empiezan a intentar poner etiquetas de las inversiones sexuales y tal. Y es que recuerda muchas cosas que luego pasaron en otros sitios, ¿no? Y les hacen curas de sueño a las señoras que no tienen claro por dónde van para curarles la neurastenia, la histeria, el agobio, les hacen curas de sueño. Ella tuvo primero una prolongada situación de reposo por la operación y luego tuvo una cura de sueño de 6 meses que ella dice que estaba en la cama. Vamos, si eso te cura la depresión o te mata, porque claro, 6 meses tumbada, pero en fin. Esta historia que yo digo que puede ser que realmente, o puede ser ya un intento de empezar a orientarla hacia un sitio que ella no quería ir, ¿no? Eso es, le vuelven a intervenir y una cosa, su cuñado le practica una nueva cirugía de espalda para enderezársela, se la fijan y le aconseja que renuncie a sus estudios y que se dedicara a viajar. Un consejo estupendo, posible en una familia acomodada, porque claro. Y entonces ella, con su familia, en este primer viaje, se va durante 2 años a recorrer Europa con la madrastra, se van incorporando familiares y están 2 años dando vueltas por Europa, ¿no? ¿Qué le impresiona de Europa? Aparte de todas las cosas de París, Roma, Londres, pues le impresiona mucho la pobreza de los barrios de Londres, y aún no ha ido a ver a los Barnet, la pobreza de los niños en la calle de los barrios de Londres, la dureza de los trabajos de las mujeres campesinas alemanas y algo de Dublín que no quiero, igual lo encuentro, ¿no? Pero ella se va fijando qué es lo que luego va contando, ¿no? Porque a mí me resultó interesante la lectura del texto, porque va recordando y anecdóticamente dice que menos mal que tenía un cuaderno, no le llama diario, donde iba anotando las cosas, que ella cuando empieza a revisarlo para escribir los 20 años de la Hull House, dice, sin duda, siempre que escribía estaba deprimida, lo veía todo negro. O sea, esas cosas de cuando escribes, no estás cuando estás hacia allá, sino escribía cuando estaba deprimida. Ese era el momento que ella, claro, le salía todo oscurísimo de eso. Bueno, esos 2 años, que son del 83 al 85, mantenía su relación con el Engage Star, con aquella que había conocido en el Rockford, incluso, se carteaba, por decirlo de alguna manera, y ese cuaderno y se lo publica como un estudio. No. Ella utiliza el cuaderno para hacer su biografía, que es una autobiografía que además la publica en 1910 y es un bestseller, porque es que Jane Addams, en el momento, antes que se fuera en contra de la guerra, de la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra, que entonces pasó a ser el demonio
traidora y todas esas cosas, como los pacifistas en las guerras, ¿no? ¿Cómo puedes traidor a tu país, la patria? Bueno, esas cosas. Hasta entonces le llamaban Santa Jane. Santa Jane era la mujer más popular en las encuestas, vamos, era una diosa. Pero ella, y entonces cuando escribe ese libro, pues está en el cenit, en uno de los cenits de su carrera, y es un bestseller, o sea, eso es lo que dicen, que se vende mucho y que lo venden mucho. No sé si entonces había costumbre de firmar libros, pero seguramente si la hubiera habido, también los hubiera firmado, ¿no? Sí. En aquel entonces no estaba visto que las mujeres... No te esconde. En aquel entonces no estaba bien visto que las mujeres escribieran. Entonces había muchas mujeres que escribían con libros con nombres de hombres. En este caso, ¿ella escribía con un nombre o utilizaba un seudónimo? No. En Estados Unidos, porque la situación es diferente, es el momento justo de empezar. Siempre dicen, cuando empiezan las mujeres a profesionalizarse y a salir de casa, que va unido a la incorporación de las mujeres a las universidades. En Estados Unidos, desde luego, no. Ella escribe desde el principio y le publican prácticamente artículos desde el principio con su nombre. Probablemente muy vinculado al tema de la Hull House, que tiene muchísimo nombre, ¿no? Pero ella, por ejemplo, la recogen como pensadora, filósofa en la época. En los metafísicos Megan la considera dentro de los metafísicos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ella publica y ella publica con su nombre. Y utiliza el cuaderno para refrescar su memoria de todos esos años, ¿no? A mí me resulta curioso la reflexión. Claro, cuando hacemos ejercicios de memoria, siempre pensamos, ¿cómo hacemos ejercicios de memoria? Los ejercicios de memoria, pues si has escrito, lo buscas, si no, te lo inventas, ¿no? Y a mí me resulta curioso que ella reconozca en la propia reflexión sobre su vida que siempre escribía en los momentos malos, ¿no? Que puede ser una forma de salir y realmente momentos malos debió tener muchos, independientemente la enfermedad, la muerte. Yo, vamos, es que lo lees y dices, ¡ah, por favor, por favor! Entonces, ella, a mí eso me parece una reflexión objetiva con el distanciamiento que te da el cuándo has escrito una cosa y cuándo la lees, ¿no? Dice, ¿y esto lo escribí yo? Pues ella dice, lo escribí, además seguro que estaba deprimida. Bueno, cuando vuelve ella del primer viaje que ha hecho con la familia y tal, siempre vuelve a la familia. Y es en la familia que le queda, ¿no? A Cedarville, que es un pueblo pequeño, ¿no? Con la madrastra y tal, siempre tiene opciones vinculadas con la iglesia presbiteriana. O sea, a ella el seminario de Rockford, que era presbiteriano, parece que no le afectó profundamente. Y yo os he de confesar, yo al final no sé si era religiosa o no, pero es que los autores y las autoras tampoco se ponen de acuerdo. Hay algunos que dicen que era, vamos, sobre todo desde alguna izquierda radical, eran presbiterianas, no sé cuántos, eran muy religiosas, la caridad, la filantropía, y otros que dicen, yo desde luego
en el texto de su autobiografía no he visto ninguna mención a la religiosidad ni a las ideas religiosas en la Hull House, ¿no? No sé por dónde iba ella en sus pensamientos personales, pero sí en las vueltas, cada vez que vuelve a casa, es como si le tiraran de las orejas y tuviera que hacer. Y entonces, la primera vuelta, pues se hace presbiteriana. Luego, o sea, cada vez que vuelve a casa es como que da un paso, me imagino, para adaptarse a una realidad más conservadora que en los viajes y que su religión. O sea, eso es lo que yo interpreto, ¿no? Del 86 y continúa con las depresiones, o sea, que vuelve al pueblo y aparte se refugia en la religión, en la familia y se deprime. Bueno, en diciembre hay alrededor, porque además, conforme se iban muriendo, ella le tocaban, se muere una hermana, se muere no sé quién, y empieza a tener que administrar, tutelar a gente de la familia. Pero afortunadamente hay un segundo viaje que será ya determinante en su vida, que es en 1887. En 1887, junto con una profesora del Rockford, Sarah Ardenson, y su amiga Ellen Gates Starr, ella siempre que emprende, el primer viaje fue familiar, el segundo ya fue con personas de su entorno, siempre que empieza ya a tener proyectos colectivos, los hace siempre o bien con Ellen Gates o con su segunda relación, ¿no? Están también, y es en ese momento, están también varios meses viajando, y una anécdota que lo recoge en el libro es que viene a España a ver un colegio que había hecho un colegio protestante para la formación de niñas y tal, y va a una corrida de toros. Y casi se muere. Les pide perdón a todos los que había. Dice que lo del espectáculo de la sangre, que para ella es incomprensible, y bueno, no nos juzga a nosotros, sino a los asistentes. Dice que es como un momento, dice, que el derramamiento de sangre que había presenciado la dejó incapaz de justificar la continua ociosidad del estudio y los viajes indefinidos. O sea, dijo yo, pero yo qué estoy haciendo, viendo sangre y además aquí viajando sense fer res, ¿no? No obstante, hace muchos contactos en ese viaje. Ya no es el viaje de la familia, y uno de los encuentros que tiene es que va a visitar los settlements de los Barnett que habían formado. Los settlements, ya sabéis, se traduce habitualmente como asentamientos, que los Barnett habían empezado un poco antes, y que ella queda fascinada por la experiencia. Sabéis todo el mundo lo que son los settlements. Quien no sepa una cosa que lo pregunte. Queda fascinada por la idea de los settlements. Barnett era un pastor, o sea, era un párroco que se establece junto con su esposa Harriet, que por cierto era feminista y sufragista, pero que también era el pastor, y montan una especie de centro donde van los universitarios filantrópicos a residir en una zona del este de Londres que está muy deteriorada.
y empiezan a hacer trabajos. Judith Walkowicz cuenta luego, escribe en el libro bueno, La ciudad de las pasiones terribles. La ciudad de las pasiones terribles. La ciudad de las pasiones terribles, gracias, Trini. En La ciudad de las pasiones terribles compara las diferencias de relación que se establecen entre los varones universitarios y del pastor, mediadas por la religión, pero también por el sexo que eran varones, y la diferencia entre las mujeres en la Hull House y su relación con el entorno. No dice así, Walkowicz solo señala las diferencias como que eran más frías, o sea, como que los señores de la Hull House eran más tiesos, hablando, y que las señoras tenían un tipo diferente de relación de cercanía. Acabaré la biografía comentada, lo acabaré con una referencia a sus amistades femeninas. Al igual como os he dicho que no he sabido saber si era religiosa o no, porque no me ha aclarado, porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo, desde luego, en la Hull House, precisamente no fue un lugar donde la religión impregnara las acciones. Si bien al principio sí que tuvo, pues sus amistades femeninas, la primera de ellas, y lo he dicho porque es imposible pensar, repasar la vida y su biografía sin hablar de sus amistades y sus relaciones con las mujeres, ¿no? Fundamentalmente, la primera, Ellen Gates Starr, que había sido compañera suya de Rockford, que se había ido porque no tenía suficiente dinero para mantener su estancia allí, pero con quien ella mantuvo una relación hasta que se murió. Y fue con la que hizo el segundo viaje que fueron viendo todas, incluido luego, y le escribía, vamos, tenía. Yo creo que ella durante todo el tiempo que estuvo viajando le escribió largas cartas en las cuales, viajando o de reposo, o sea, que la historia, como ahora no nos escribimos cartas y todo lo más, pero daba para mucho todos los momentos en los que estuvo postrada a eso, escribía, y le escribía cartas. Había leído a John Stuart Mill y había reflexionado sobre el tema de la esclavitud de la mujer y se cuestionaba constantemente el rol como mujer y la discriminación que sentían, hasta siendo de la clase que ella era, ¿no? Pero parecía que la presión y la obligación de formar familia era más fuerte en la clase, en la burguesía y en la clase media. Y luego conoció en 1990, conoce a Mary Rosette Smith, que fue su compañera, también su principal apoyo financiero, porque era una rica heredera, y como dicen, yo lo que iniciaron una relación romántica lésbica que se mantuvo hasta la muerte de Smith. Romántica lésbica parece que sea contraindicado, ¿no? O sea, Jane Addams definió su amistad con Mary Roth como un matrimonio. Y entonces, vuelvo al tema de los matrimonios bostonianos, ¿no? O sea, hay una referencia de la misma Walkowicz en la historia de las mujeres en el siglo XIX,
donde habla de las relaciones entre mujeres que estaban, mujeres de la clase alta. Nunca las parejas de las obreras fueron bien consideradas. Las mujeres de la clase alta que vivían juntas, viajaban juntas, tenían propiedades juntas, y acaban diciendo en el libro de la historia de las mujeres, y dormían juntas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el tipo de relación? El de Mary Russell, ella misma lo definió como un matrimonio, ¿no? La otra de Ellen Gates depende de qué autores la ponen con amistad íntima o sin amistad íntima. Vamos, eso es lo que se sabe, ¿no?, de las dos. Evidentemente, en las reivindicaciones LGTB, si lees todas las páginas, la ponen como lesbiana y la reivindican como lesbiana, ¿no?, en las webs. Incluso una cosa curiosa que a mí me llamó la atención, en el ABC, un artículo de la lesbiana que hizo un premio Nobel o una cosa así, que además es curioso, es de hace ya unos años, pero que el ABC, y entonces esas cosas que a veces nos entretenemos en ver los comentarios, y la mayoría de los comentarios dicen, ¿tiene algo que ver que sea lesbiana con lo que hizo? Pero bueno, desde luego los del ABC no son, en fin, no pueden ser pensados de otra manera. Esta es la primera parte de la biografía. No sé cuánto rato llevamos. ¿Paramos 5 minutos y empezamos con la Hull House o continuamos? Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, yo creo que podemos parar 5 minutos, ¿no? Vale. Chicas, ¿me habéis seguido? Preguntaba si había algún motivo. Teresa, ¿sabes si en 1910, que me parece que es cuando empezó la WIL, la Liga de Mujeres Pacifistas, si Jane Addams formó parte de la Liga? Sí. Me imaginaba, pero no Sí. conocía a Jane Addams suficiente. Sí. Vale, formó parte de la Liga. Ella fue, antes de la Liga Internacional y tal, que ella fue en el Congreso de La Haya, fue la que presidió el Congreso, y hay unas estupendas fotos. ¿Fue Jane Addams Sí. que presidió el Congreso? Fue ella la que presidió el Congreso. Ella antes había formado en Chicago una liga de mujeres por la paz o una cosa así, que luego se incorporan al movimiento internacional. Pero ella tiene una época muy activa de sufragista y de pacifista. Ambas ideas van unidas, ambas actividades. Ella piensa que finalmente sería lo que ahora se llama la perspectiva de género, pero ella, evidentemente, sus actuaciones van muy dirigidas, en primer lugar, a las mujeres, y desde un sentimiento que sería como la maternidad social, ¿no? Por eso hay alguna autora que la sitúa en un feminismo de la diferencia, ¿no?, pese a no haber sido madre y tal, ¿no? Entonces ella participa activamente, y eso le lleva a que muchos de los apoyos que tiene se los retiren, porque claro, es que pasó de ser Santa Jane a la enemiga del pueblo número 1, porque claro, una persona conocida que de repente reniega, pues claro, no es que reniega, es que activamente actúa, ¿no? Y piensa que Estados Unidos no tiene que entrar
en la guerra. Y bueno. Bueno, en primer lugar, ha sido un súper interesante, para mí ha sido un descubrimiento, y desde la sociología urbana más. Tengo varias preguntas en el sentido desde la sociología urbana como socióloga urbana, porque me cuesta, o sea, estamos muy colonizados y claro, yo estudié la escuela neomarxista, neoweberiana, la escuela de Chicago, ¿no? Todos los estudios urbanos, y sin embargo se desconoce por completo esta vocación. Yo he leído muy por encima, por ejemplo, desde sociología, en teoría crítica, sí ha aparecido muy levemente por petición del alumnado de fondos ateóricas, apoyarlos de los teóricos. Y claro, me resulta muy curioso y me gustaría saber si existe algún escrito al respecto, porque me gustaría introducirla, porque en un futuro me gustaría investigar a través de la sociología urbana, a través de la perspectiva de género. Creo que parte de la problemática que ha estudiado ella, ¿no? De los guetos, de los suburbios y tal, nunca se ha tenido en cuenta como variable analítica a la mujer, y creo que es muy importante, ¿no? Y entonces, querría saber si existe. Vamos, la segunda parte va a ser desarrollar el tema de la Hull House, y ahí, porque no solo eran, yo creo que tuvo la posibilidad, la empatía de sumar mucha gente, y sobre todo mujeres y algún hombre, algún varón, a su proyecto, al proyecto ese que luego además, a mí me parece increíble lo de las tres letras de la Hull House, ¿no? Que era residencia. Bueno, aquí os he puesto la bibliografía de la autora, pero que veis: democracia y ética social, los nuevos ideales de paz, el espíritu de la juventud y las calles de la ciudad, 20 años en el refugio, que es los 20 años, una nueva conciencia y un mal antiguo, memoria de la mujer, perdona. Sí. Igual podemos enviar. Sí, lo podemos enviar, sí. Los segundos 20 años y paz y pan en tiempos de guerra. ¿Veis? Estas son, aunque solo hay traducidas 2, y luego os he puesto aquí abajo la Women's Story y tal. Hay bastantes cosas en inglés, hay bastantes cosas en inglés que podéis encontrar, ¿no? Pero os quería ver llegar a 20 años, el largo camino, para terminar con esto que no sé para qué lo he traído. O sea, hasta 1988 no hay una biografía seria, que luego todos la citan, que es la Mary Jo Deegan. Y luego hay una súper interesante página que está ligada, es un proyecto documentado ligado al museo de la Hull House, que continúa en Chicago, que Lina lo ha visitado, y que entonces está prácticamente año por año todas las cosas que hizo, y que aunque está en inglés, los correctores algunas cosas las traducen mal, pero se puede, vamos, que es interesante, ¿no? Bueno. ¿Cómo quieres? ¿Queréis alguna pregunta más? Te contestaré ahora con la... Era la pregunta que lanzaste al principio, que te ayudábamos a responder por qué no se había... Y tras escucharte, reflexión y otras reflexiones que tengo yo misma, muchas veces leyendo cosas, y sobre todo la sociología urbana, es, por ejemplo, respecto a Mireia Miranda, ¿no? Nuestra lectura, ¿no? De Tesalia. Me ha resultado curioso, ¿no? De que en la página 109, que nadie me hable de colonialismo ni de periodismo cultural. Tal cuestión puede discutir e incluso muy loable en política, pero en el mundo
no carece de recibo, ni en la medicina, ni en la física, ni en la química, ni tampoco en las ciencias sociales. Estoy un poco en desacuerdo porque evidentemente sí que hay un colonialismo cultural que evidentemente nos ha invisibilizado la aportación de las mujeres hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, yo me acabo de quedar súper sorprendida, ¿no? de instalar como socióloga urbana. Entonces, creo que lo que no se visibiliza no existe, y si no existe, pues ni cuantificamos, ni estudiamos, ni nada. Entonces, yo creo que la pregunta que tú lanzaste sería, ¿no? Evidentemente, como tú has dicho, la absorción que hacían sus amigos de la academia, ¿vale? Esa apropiación cultural, por decirlo de alguna manera, ha hecho que su participación... Pero yo creo que Miranda no se sitúa vamos, lo conozco, fue compañero de antropología de la Rovira y Virgili, digo, de Trini y mío. Entonces, la historia se sitúa precisamente porque está haciendo la investigación inicial sobre que él confiesa que la descubrió cuando estaba haciendo su tesis de doctorado, pues porque está haciendo una investigación desde la UNAM de México. Y entonces el colonialismo al que se refiere no es a la misoginia de las ciencias, sino al colonialismo del cual nos acusan los latinoamericanos, de los europeos, ¿no? Pues como el feminismo decolonial y todas esas cosas, ¿no? Que no me hable de Simone de Beauvoir, que es francesa. Nosotros tenemos nuestras propias, desde ese punto de vista lo hace, situándolo en los latinos, que vas y prácticamente te ven cara de Cristóbal Colón y dices, por favor, por favor. Entonces se sitúa, creo, que es en ese punto donde se sitúa. Y sí que hay un artículo de Silvia García Dauder, pero vamos, os voy a mandar la bibliografía en castellano, que es La historia olvidada de las mujeres de la Escuela de Chicago, que está en el REIS, en la Revista Española de Investigaciones Científicas, que es del 2010, ¿no? Que ahí hace un repaso y pues... Sí. Pues posaré tots els articles que están igual como el de Miranda y tal. Pero esta es de las primeras que escriben, y no escribe sobre Jane Addams, escribe sobre luego cuando revisas los artículos, pues ha hecho de las psicólogas olvidadas, o sea, que es de esa parte de la historia que recoge y le da visibilidad a las mujeres dentro de, que fue como el principio de la historia de las mujeres, ¿no? Es que mujeres había que las hemos olvidado, pongámoslas en primera fila. Y entonces ese artículo pues hace un recorrido no solo por la sociología urbana, sino por todas las negadas de la Escuela de Chicago. Que lo que llama la atención es que la Escuela de Chicago era una escuela crítica. Crítica. Sí, por eso. Crítica. Es por eso. Pero, bueno. Y entonces, ¿alguna cosa más? Bueno, que es fantástico, que es Aristóteles. Gracias. Hoy me voy a poner roja. Bueno, anem a continuar con la biografía comentada. Esa ha sido sus amistades femeninas. Y esto que no se ve nada, sí que se ve más. Estos son los capítulos de los 20 años de la Full House, que, como veis, el libro, mi recomendación es que leáis
el libro y no leáis los comentarios, porque los comentarios son peculiares. Pero bueno, cada una tiene la posibilidad, porque es un libraco, ¿no? Entonces, tiene una introducción muy amplia y luego tiene comentarios a cada capítulo. Como los temas, o sea, os he dicho que es una autobiografía suya, ¿no? Entonces, como los temas, veis las primeras impresiones, su infancia, la influencia de Lincoln por medio de su padre, los ideales del internado, o sea, la historia, a ella el internado la marca, aparte de la trampa de la preparación, definida y viajando. La etapa de la preparación, el definida y viajando lo he añadido. Los primeros días en la Hull House y luego ya empieza a ver qué cosas ha hecho. ¿Qué es lo primero que hicieron? Pues se une el momento de la Hull House con que ella se tiene que ir de casa. O sea, se tiene que ir porque quiere irse, ¿no? O sea, ¿qué hacían las mujeres en la época? Que es diferente a lo que hacían los varones cuando querían salir de casa y no se iban a casar. Pues ella se va junto con Ellen Gates Starr, se van a vivir a una pensión y llevan la idea del proyecto de la Hull House, similar a lo que habían visto de los Barnett, y empiezan a buscar financiación, porque el dinero, aunque nos había parecido mucho, luego se ve que no era tanto, ¿no? Bueno, después del viaje y entonces empiezan a buscar financiación, que ese es el principio de la Hull House, pero que yo lo uno mucho al momento del salir de casa de las mujeres de la burguesía a trabajar, las mujeres solteras fundamentalmente, que es el inicio de todas las profesiones femeninas, ¿no? Son profesiones de ayuda, de cuidado, enfermeras, maestras, trabajadoras sociales. Las mujeres, en principio, las mujeres de la clase media de la burguesía empiezan a salir de casa. Salen del espacio doméstico al espacio público. Y en ese punto es donde sitúo yo, aunque las historias no son exactamente igual en Londres, en el Londres victoriano, que Trini me ha recordado, Walkovich, de la ciudad de las pasiones terribles, que analiza muy bien qué significa el salir de casa de las mujeres a el espacio, a la calle, ¿no? Que siempre salen acompañadas de otras mujeres. Walkovich lo escribe muy bien y uno de los capítulos que tiene Walkovich, que a mí me encanta, se llama Las activistas de la caridad. O sea, Octavia Hill y cómo se manejaban en ese punto de profesionalizarse, de hacer no solo profesión, sino empezar a escribir y a reflexionar sobre la ciencia, sobre lo que estaban haciendo. En eso las mujeres siempre hemos sido más adelantadas, ¿no? Y hago un inciso. A mí me llama mucho una de las cosas que me gustó del artículo de Miguel Miranda es lo de pensar y hacer, ¿no? Porque como nosotras, las trabajadoras sociales con las cuales, pero pueden ser prácticamente en todas, hacemos más que pensamos. O sea, yo cuando hice la primera oposición para la universidad tenía una idea que era: nosotras hacemos y ellos nos piensan, ¿no? Ellos nos piensan y nosotras realmente pedirle a una trabajadora social que está agobiada trabajando, que además reflexione y que además escriba, pues
Eso lo podía hacer Jane Addams, que no sé cómo lo hacía, pero lo hacía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? En ese momento, Alicia, llegas tarde. No sé. Pero tú también lo sabes. Sí. Perdón. Bueno, estábamos uniendo el principio de la Hull House con la salida de las mujeres. Que me parece que he empezado varias veces la frase y no la he terminado, que mientras las mujeres de la burguesía salieron a finales de siglo, las mujeres obreras y campesinas han estado trabajando toda su vida. Nadie ha dicho, cuando las mujeres salían, las mujeres en las fábricas, en el campo han estado trabajando siempre, las obreras. Las otras eran las que estaban en el ámbito de lo doméstico y ese es el momento que empiezan a salir y empiezan a... Y a mí me parece muy interesante el libro este de Walkovich porque lo une al peligro, la ciudad de las pasiones terribles o el peligro sexual, ¿no? En la época victoriana, ¿no? ¿Qué pasa cuando las mujeres empiezan a ir a los sitios donde no están bien vistas, ¿no? En el caso de Londres, que aparece Jack el Destripador, o sea, Jack el Destripador empieza a matar prostitutas, pero es que las mujeres empiezan a salir al centro de Londres de compras, primero de compras, y entonces van siempre, no van solo a la iglesia, sino empiezan a ir a comprar. Y entonces, ¿dónde están las zonas de la prostitución? Pues cerca de donde los hombres trabajan. Y entonces, muchas de ellas cuentan cómo estaban esperando el autobús o eso, o el medio de transporte, y eran señoras de su casa que se habían ido de compras o se habían ido a pasear con las amigas y les pedían precio pensando que eran prostitutas, ¿no? Entonces, toda esa relación de lo público con las mujeres de su casa es una relación que empiezan a visitar y no solo por el tema de la prostitución, que por supuesto es la primera, ¿no? El peligro sexual. Dices que si estás donde no te toca, que te va a matar ya que el destripador, no sea que te confundan. No solo con eso, sino cómo las mujeres cuando están en sitios que no se las espera son también invisibles. O sea, de hecho, muchas de ellas acuden a las fábricas, a las tabernas donde están eso, y no encuentran, no piensan ningún empresario, ningún fabricante que les pregunte, que les pida permiso para ir a la fábrica, que les va a organizar un sindicato. Es más, todo lo que queráis, y entonces pasan desapercibidas en sitios donde no es habitual que haya mujeres que no sean obreras y trabajadoras. Bueno, entonces, cuando tiene 29 años, en 1889, a mí me gusta, aparte de poner las fechas, imaginarme la edad que tienen las mujeres, ¿no? Entonces, con 29 años, al fin, da el paso y se van a vivir primero a una pensión y empiezan a buscar dinero, ¿no? Dinero para ese proyecto que tienen en mente. Se hacen mucho en ambientes presbiterianos y de iglesia, pero también de empresarios, de fabricantes, de filántropos de la época, ¿no? Yo creo que realmente tienen suerte. Tienen suerte porque tienen unos aportes, se apuntan, y yo creo que al Chicago Women's Club, en ese momento, que es una organización de mujeres que hay en Chicago, ¿no? La época de Chicago, a mí me parece que es muy interesante si la comparamos, por ejemplo, con el Madrid de ahora. Chicago es una ciudad que está prácticamente en el centro,
que pasa de principios de 1900, es decir, de tener 7.000 a finales de 1800, a finales a tener 1,5 millones. O sea, es un crecimiento. ¿Y por qué hago la similitud con Madrid? Ahora lo explico. Pues es un centro neurálgico donde acuden, es el sitio por donde pasan todas las mercancías. A mí siempre me llama la atención que en Madrid esté el centro por donde pasan todas las mercancías. Pues Chicago es el Madrid de Estados Unidos, un poco más grande, y entonces es un centro neurálgico de transportes. Todos los ferrocarriles hay allí, y allí es donde se concentran, y por eso han atraído a mucha gente. Primera diferencia que hay con el Toynbee de los Barnet. Mientras que la población, los pobres de Inglaterra, eran inmigraciones internas, campesinos que habían ido a la ciudad a trabajar a las fábricas, allí no son campesinos, allí son europeos, asiáticos, que sí que hay una situación similar, porque ¿dónde se asientan la gente que va a trabajar en las fábricas? Pues lo más cerca de las fábricas posible. Como en Londres, cerca de las fábricas, empiezan a haber esos asentamientos, bueno, a las fábricas sin asfaltados, sin ningún tipo de servicio, con viviendas en mal estado y tal. Pero esa diferencia creo que es fundamental respecto a la experiencia de los Barnet. No es lo mismo que sean todos más o menos con una cultura campesina y del lugar, que sean italianos, que sean los judíos ortodoxos, los polacos. He leído en un artículo, pero en ese barrio desde luego no había, que 800.000 mexicanos fueron a Chicago en el finales del 19, principios del 20. Estarían en otros sitios, porque también estaba construyéndose el ferrocarril. O sea que ya era una revolución industrial, y el centro de Chicago, aparte de distribuidor de las mercancías, era un centro de envasamiento de cárnicos fundamentalmente. Había muchas fábricas que allí manipulaban la carne, ¿no?, que llegaba del este al oeste. Bueno, esas cosas, ¿no? Al final, yo digo que tienen suerte por dos conocimientos que tienen en esas reuniones. Por una parte, conocen a un arquitecto que se entusiasma con la idea, aún sin tener la casa donde van a estar, Boz me parece que se llama, o Bond, y entonces él será el que hará prácticamente, seguirá todo el proyecto de la Hull House con todas sus sucesivas evoluciones, ¿no? Tened en cuenta que además de esa historia urbana y tal, Chicago había sufrido unos años antes un importante incendio que había destruido todo el centro de la ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, pues era un momento de rehacer. De hecho, Chicago ahora está en las ciudades que más desarrollo arquitectónico innovador hay en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es eso? Y entonces, también, aparte de esa cosa que os he dicho, pues hay algunos artículos apoyando, y al final conocen a una señora Culver, que es la heredera, en el Women's, es la heredera o la administradora del señor Hull, porque el nombre se lo da porque era la mansión de un señor que se había muerto y que les cede un primer edificio con una cantidad simbólica de, no sé si 25, 50 años, o sea, prácticamente les regala
el primer edificio que le da el nombre del señor que era el propietario original, ¿no? Prácticamente, y empiezan ya a construir lo primero que hacen, que es como acogida. Ellas antes se han entrenado, por decirlo de alguna manera, haciendo cursos de extensión, dando clases en institutos y tal, mientras están trajinando todo ese proyecto, ¿no? Y entonces al final consiguen abrir y entonces empiezan con un sistema como de arrendamientos, de hacer unas habitaciones, pero sobre todo y lo más importante es que se ubican en la zona, o sea que esa casa está ubicada en un barrio muy deteriorado, con fábricas abandonadas o no abandonadas y con unas colonias importantes de inmigrantes italianos, polacos y judíos rusos, me parece que son la composición, ¿no? Y allí se ubican y entonces empiezan, yo creo que es muy importante el tema de la reflexión, la observación participante sobre lo que ven, pero sobre lo que ven investigan, les llama la atención, ¿no? Y investigan y plantean propuestas de reformas legislativas, ¿no? O sea, ese proceso de residencia, reforma e investigación, que son las tres R's en inglés, es, yo creo, de lo más novedoso que podemos encontrar. Porque además es un foco de atracción de un tipo de personas determinadas, ¿no? Por ejemplo, la Florence Kelley, que es una que luego inicia, pues llega allí, en unos sitios pone que era madre soltera, en otros sitios divorciada. Yo por la clase y por haber estudiado en la universidad me extrañaría que fuera madre soltera, pero llega allí con 3 hijos, es una universitaria y entonces empieza a investigar y ella es una de las que hará una de las primeras, los mapas de situación los hace Florence con la gente que está allí. Y entonces va llegando gente, mujeres sobre todo, interesadas y formadas, que van extrañándose de cuál es la situación que viven, ¿no? En la que viven la gente de su alrededor. Y de ese extrañamiento se hacen las preguntas que luego dan resultado los estudios, que esta es una de los primeros estudios que hace cuando llega con los 3 hijos a la Hull House, con una mano adelante y una mano atrás, aunque ha sido universitaria, y entonces empieza a mapificar a eso que luego, en fin, parece que hacemos mapas de todo, empieza a hacer un mapa del barrio, de dónde están situados los inmigrantes, de qué nacionalidad son, de qué problemas son, qué tipo de problemas tienen. Ese, no me acuerdo el año, es uno de los principales mapas que luego hacen la sociología, interpretan los sociólogos urbanos de la Escuela de Chicago, ¿no? Y es un trabajo total y absolutamente artesanal reflexionado, como muchos de los otros trabajos que hacen durante todos esos años. Pues los niños están en la calle porque ni hay escuelas ni nada que se le parezca, ¿no? Y encima, pues ven que hay unos índices de mortalidad tremendos. Mortalidad vinculada a al tifus, y entonces siempre aparece por allí alguien, aparece otra. Yo no sé cómo aparece alguien de repente que precisamente empieza a investigar sobre la salud de los menores, pero inmediatamente plantean un tema de hay muchas basuras,
y unen el tema de las basuras que están por la calle a las enfermedades de los niños, ¿no? Pues hasta consiguen, porque las cosas es las cosas que consiguen un año que les asignen la recogida de basuras. Primero se pelean a muerte con el que recogía las basuras, que las recogía mal, se pelean con el concejal que les ha dado, que es un concejal corrupto, y consiguen que a Jane Addams la nombren inspectora de basuras, que claro que cargo, pero que la Hull House se haga cargo de la recogida de basuras. Les deja un poquito tiempo porque, claro, ahí son los negocios. Enseguida los del negocio van detrás, ¿no? Pero van trabajando esos temas como el tema del trabajo infantil. La Florence, que también empiezan a ver a partir de la legislación laboral pionera empiezan a ver en las reuniones que hacen con los chiquillos y con las chiquillas que les dan dulces y que hay unas niñas que no hay forma, que dicen que ni hablar, que por mucho hambre ni... Y entonces descubren que es que trabajan en una fábrica que hacen dulces y que hacen un trabajo de 14 horas, entonces claro, si estás todo el día en el DOLS, después no puedes identificarlo de ninguna manera con un placer, ¿no? Y entonces a partir de la situación de las niñas que les extraña el comportamiento, empiezan a investigar el trabajo de los menores. La primera vez que plantean que los menores no pueden trabajar 14 horas ni en esas condiciones, tienen resistencias a veces desde la familia, tanto como desde los empresarios, ¿no? Pero van trabajando el tema y consiguen, la Florence es también, la nombran inspectora de las condiciones de trabajo de las fábricas, ¿no? O sea, era una historia de, tú denuncias, pues tú te quedas, te las apañas tú con la inspección y luego planteas las propuestas de trabajo, de las condiciones laborales, que fue una de las legislaciones pioneras en Estados Unidos, ¿no? Que lo recoge también un artículo de Sociología del Trabajo, Eulalia Pérez Cedeño y otra que no me acuerdo, pero vamos, en la revista de Sociología del Trabajo hay una de Silvia García Dauder, que es la misma de las sociólogas olvidadas, los inicios de la sociología del trabajo, Jane Addams, la Hull House y las mujeres de la Escuela de Chicago. Gracias. Que fíjate, Eulalia Pérez Cedeño y Silvia García Dauder. Este es de la revista de Sociología del Trabajo, que hace toda la referencia a la legislación de Sociología del Trabajo, pero fijaros que... Todo el trasfondo social, ¿no? Sí. Del trabajo de los menores, ¿no? Hoy en día con el botellón que se debate la cuestión de si es de reprimir o hay que prevenir, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Porque todo no es legislación, sino que el fenómeno social del botellón se va a seguir produciendo, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos ayudaría volver a saber la legislación de los menores, ¿no? Por todo ese trasfondo común, esta cuestión de plantearlo de forma multidimensional, ¿no? Sí, porque ya sabéis que a veces empiezo hilos y no los termino. Una de las cosas primeras que hicieron para sacar a los niños de la calle fue el hacer una especie de jardín. El arquitecto este que les ayudaba, claro, estaba el primer jardín para niños que hubo en Chicago fue ligado a la Hull House. Hicieron
un sitio. ¿Cómo lo hicieron? Siempre iban, no era mendigando, sino pues un terreno que había baldío, con unas fábricas abandonadas, con un empresario, ¿para qué quieres esto? Pues nosotros arreglamos el solar, el arquitecto innovador encantado de que le dieran la posibilidad, pues pusieron un arenero que ahora todos los niños se ponen de arena hasta allí, pues se les ocurrió poner un arenero para que en vez de jugar con el barro, jugaran con la arena, y los sacaron de las zonas del barro y de la suciedad. Hay un artículo que le he comentado a Marcela, muy interesante, que se llama Jane Addams y el llanto de la ciudad amarga. Y el llanto de la ciudad amarga, os los pondré todos, no os preocupéis. Amarga. Me pareció tan bonito el título del llanto de la ciudad amarga, y entonces es muy bonito porque tiene muchos mapas, tiene el mapa de los que hicieron la Hull House, y va como repasando aquellas aportaciones urbanísticas de la Hull House. El jardín de infancia que lo hace, pues les cedían las cosas hasta que lo vendió, pues me parece que 30 años después, ¿no? Pero mientras iban haciendo cosas, pues buscando buenas voluntades y, vamos, historias de la filantropía. ¿Cuáles fueron los primeros problemas, las primeras actividades de la Hull House? Pues fueron sobre todo de residencia, ¿no? De gente que llegaba, pues una señora, y entonces, ¿qué tipo de gente era? Porque pensamos, cuando vemos a los pobres, pensamos que los pobres nacieron pobres, pero en el caso de los desplazados, no necesariamente eran pobres en origen, que estuvieran allí, pues, y entonces, pues una señora que había estudiado en la universidad, una polaca, que se acercó, y entonces siempre intentaban sacar lo mejor de unas conferencias. Y entonces otra señora que entonces trabajaba mucho pensando que las personas interactuaban, el interaccionismo interactuaban, y de esa relación salía la mejora, ¿no? La mejora de que no es exactamente intercambio, pero lo primero que fue hacer ese aspecto residencial de acogida. Luego fueron evolucionando, pues cuando se dieron cuenta de, bueno, se nos va. Bueno, se dio cuenta de que los distintos grupos culturales, como dirían ahora, pues no es que no colaboraban entre ellos, es que se odiaban. Y entonces hicieron esas cosas que hacen ahora en los colegios. Pues hacían un domingo, los italianos cocinaban, cantaban tarantelas, y iban todos, como una forma y también de memoria, de valorar la cultura original, y que ahí había mucha diferencia, como pasa ahora, entre los inmigrantes de primera generación y las de segunda. Que los jóvenes se reían de los padres, de los recuerdos de los padres y tal. Pues, si queréis, lo dejamos aquí y continuamos. El martes próximo. Así que, habéis firmado todos la hojita con el número de documentos y hacemos los certificados para la próxima vez. Sí, el martes que viene, a las de 12:30 vamos a hacerlo hasta las 2. Así lo hacemos más breve, pero más. Aligeraré. No, que va.
La verdad que ha sido... Podéis adelantarnos.